Cultural. Gilbert Kiefer, nacido en Francia, en Estrasburgo, ha viajado desde que vivió en el Océano Índico, en la isla de Reunión, y pasó por Lima, por Perú, y estuvo también en San Salvador. Desde el año 2008, pues reside en el país. Digamos que aquí fue aplatanado. Y pues nos place darle la bienvenida a esta gala cultural a propósito, entre otras, de su publicación en el día de hoy, de la publicación o puesta en circulación de este texto referido en la perspectiva filosófica a un libro que, insistimos, no solo ha sido inmensamente traducido, el que más, quizás en la historia editorial, sino de un impacto intemporal en la literatura y en la vida de mucha gente. Muchos incluso nos acercamos a la literatura a través de este librito, que sin embargo se convirtió también en referentes importantes de la, digamos, de la imaginación de niños y de adultos. Gilbert, bienvenido no al país, pero sí a esta gala cultural. Un placer, encantada. Gracias. Artista plástico. Sí, también. También. Doctor de filosofía también. Pero esta vez escribo sobre Saint-Exupéry porque a mí me parece que en la Edad Media había tres conceptos para un significado. Litera, la interpretación inmediata, lo que pasó en el libro. Segundo, el sensus, más profundo. Tercero, la sentencia. Eso eran las tres dimensiones del significado en la teología de la Edad Media. Repitamos, entonces, para beneficio de quienes no escuchan. Litera. Entonces, la historia del Principito. Primer encuentro, segundo encuentro, tercer encuentro, es litera. Todo el mundo sabe eso, es una historia para niños en el sentido litera. Después viene el census. El census es qué significa planeta interior. Cada uno tiene un planeta interior, ¿qué significa eso? Tercer, la sentencia. Eso es el acuerdo del census con la teoría filosófica del autor, con su visión filosófica. Y ahí hay en realidad tres Más allá libros. que de una historia infantil, hay toda una armazón filosófica alrededor de este personaje, el Principito. Sí, claro, porque Saint-Exupéry tiene... Bueno, no es un filósofo en términos tradicionales, porque es un aventurero del pensamiento y de la vida, pero tenía una visión, lo que se llama en alemán Weltanschauung, una visión del mundo. Entonces esa visión del mundo se refleja en este libro. Entonces hoy día voy a presentar muchos episodios y darle una visión un poco diferente en relación con la filosofía del autor en general. ¿Por qué se acerca un filósofo y por demás francés en República Dominicana a una lectura filosófica de este texto? ¿Cuál es el significado que tiene para usted como un filósofo y no Los Miserables? Claro. Los Miserables también son una lectura interesante, filosófica, sobre todo de Lamennais. Pero filósofo. ¿Por qué es atrayente este texto, no, para filosofar? No, para mí Saint-Exupéry es un encuentro. Un día, como profesor de la escuela militar, encontré este texto, Tierra de Hombres. Y era un encuentro un poco extraño porque había mucha dimensión, mucha materia dentro de este libro. Después encontré Piloto de Guerra. Después tuve la suerte de trabajar en el Perú, en la Universidad Santo Toribio, y también para presentar. Y desde entonces, a cada etapa de mi vida encontré este autor. Así que me siento como para tener una especie de misión de traducir su pensamiento. Encontré su familia, su esposa era salvadoreña, Consuelo de Sunsin. Encontré toda su familia en El Salvador y tengo una experiencia. Presenté también unos cuadros de Consuelo de su esposa
por primera vez en el mundo en San Salvador. Y conozco su nieta de esta Consuelo de Sunsin, que está escribiendo sobre también el Principito y la historia, el background entre la rosa y el Principito, lo que viene a decir la relación tumultuosa entre Saint-Exupéry y Consuelo de Sunsin. A mí lo que me interesa a mí es como la trilogía, Piloto de Guerra, Tierra de Hombres y El Principito. El Principito viene a ser el libro más fácil de acceso, pero en realidad refleja los dos otros. Y, por ejemplo, le doy solamente un ejemplo. Cada uno tiene un planeta, un mundo interior, un jardín. Que es un hecho que todo el mundo entiende en segundo sentido, pero en realidad en el mundo de Saint-Exupéry, cada planeta, cada mundo interior está relacionado con otros mundos interiores y la totalidad, el cosmos, es una civilización. Y justamente el espíritu de la civilización sigue hasta el momento en que la gente no cree en la civilización. Entonces, en este momento, se pierde el espíritu y se cae la civilización. Y Saint-Exupéry en los años 40 era un visionario de la decadencia de la civilización europea después de la guerra. Y para él hay tres totalitarismos. El totalitarismo nazismo, después el totalitarismo comunista stalinista, porque ya hay. Y el tercero, la burocracia. El totalitarismo ciego de un mundo que está aparentemente sin poder, sin nada, pero que se impone a cada uno de nosotros, que nos hace perder el espíritu. Entonces su meditación es cómo rescatar el espíritu de una civilización. Y eso se juega detrás del Principito, sobre todo en Piloto de Guerra y Tierra de los Hombres. Dice, perdón. No. Adelante. ¿Has escrito este texto en francés y lo traduces al español o lo escribes directamente? En su lengua materna. No, para mí el español, escribí un texto también sobre Más allá de la postmodernidad, que es un texto filosófico puro, pero a mí me gusta escribir en español, porque el español para mí es un reto, es como una dificultad, entonces a vencer. Ya, entonces si uno se enfrenta a una dificultad, tiene que buscar fuerzas, energías, como superar todo eso. ¿Cuándo? Yo escribo también en alemán, en inglés. Eres un políglota. No, bueno, la experiencia me hace la suerte de haber encontrado. Para mí es una suerte de encontrar países diferentes, con culturas diferentes, con civilizaciones diferentes. Y el poder de la civilización para mí no hay guerra de las civilizaciones, hay siempre un intercambio de civilizaciones y esa es la riqueza. Y el intercambio que se está dando ahora con la guerra de Irak es... Ya, ahora yo pienso que, bueno, es otra cosa. Pero... Bueno, tendríamos que hablar filosóficamente de la guerra, ¿no? Ya, la guerra... Celebramos un aniversario, o se conmemora un aniversario de los 100 años de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pero estamos a las puertas, suenan tambores de guerra de nuevo. Ya, claro. En Irak. Es por eso que es necesario la historia del espíritu, la historia del humanismo. Es eso la filosofía de Saint-Exupéry, es el humanismo frente a la guerra, contra la guerra. Porque la guerra es una enfermedad, dice Saint-Exupéry. Es una enfermedad, cuando empieza no se sabe cuándo va a terminar. Entonces la guerra no es una medida. Y segundo, la guerra es siempre un intercambio, una interfaz entre civilizaciones. Durante la guerra entre los musulmanes y el norte de España había un intercambio tremendo. Hasta Cervantes, que escribió el Don Quijote, bajo la influencia de los Mil y una noche. Entonces, la influencia de la civilización pasa por las guerras, pasa por encima de todo eso. Pero la guerra es una enfermedad, es algo triste. Pero ¿quién debe leer tu libro? Yo pienso que ese libro es fácil de acceso,
pero abre una puerta hacia lecturas un poco diferentes. Yo pienso que Saint-Exupéry, para mí, Saint-Exupéry abre la dimensión, como usted lo dijo antes, la dimensión simbólica. Porque nosotros tenemos una apertura a lo simbólico a los 14 años, por ejemplo. También es la edad en que se abre también la mente abstracta. Entonces hay dos cosas, la abstracción matemática y el simbolismo. El simbolismo viene que uno lee un texto y lee otra cosa detrás al mismo tiempo. Y eso hay que aprender. Subtexto. Como le dicen en subtexto. el teatro, el subtexto. Subtexto. Lo que hay detrás de lo que se dice, ¿no? Yeah. Y lo que no se dice. Que juega con el Y que texto. juega, sí. Entonces, este subtexto, como usted lo dice, es como la parte simbólica, es un aprendizaje. Y ese tipo de lectura, Saint-Exupéry, abre la mente a la dimensión simbólica. Y la dimensión simbólica nos aprende a acercarnos del espíritu, de la civilización. Los renacentistas volvieron otra vez a la Grecia clásica, ¿no? Sí. Y hoy todavía Aristóteles, Platón, Epicuro siguen siendo referentes para todo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre volver al mundo antiguo? Hablan de que los griegos son fundacionales, ¿no? En la filosofía. Hay dos fuentes, a mi parecer, de la filosofía. La fuente primera es la fuente de la vida, que no necesita referencias autoritarias. Por ejemplo, un tipo como Saint-Exupéry es un aventurero, la vida le habla directamente una filosofía, le sopla una filosofía. Él escribe una filosofía de la vida, para la vida. Y bueno, hay referencias en este mundo. Por ejemplo, se puede hablar de la filosofía del príncipe de Machiavelli, Niccolò Machiavelli, y el Principito es un antipríncipe, porque hay una lectura humanista, no política. Entonces, siempre es interesante tener la dimensión autoritaria de la filosofía como referencia de los libros, pero también no hay que olvidar otra parte de la filosofía que puede tocar cualquier persona, la más humilde, y que es una lección de la vida misma, sin referencia a los libros. ¿Está Gilbert tocado por Nietzsche? Nietzsche, por ejemplo, mi especialidad es de la filosofía de la postmodernidad. Estoy trabajando para la no filosofía. Es un grupo francés de buscadores de filosofía de la vanguardia actual. Y tuve un simposio en Francia, en Cerisy, donde había siempre encuentros de filósofos como Heidegger y otros. Kant. Kant no, porque Kant era antes. Pero Kierkegaard. Kierkegaard me interesa mucho, Kierkegaard, sí, ¿verdad? Porque Kierkegaard tiene una dimensión existencial, personal, humanista, como Saint-Exupéry. Yo voy a hacer una pregunta ingenua, pero me parecerá ingenua a algunos. ¿Nos puede enseñar la filosofía a ser felices? Decían los griegos, eudaimonia. Porque al final de todas estas reflexiones, la gente no quiere ser feliz. En un planeta que para muchos es hostil, en un planeta donde hay muchas injusticias sociales, ¿no? En un planeta donde todavía en la agenda fundamental de los pueblos es común la injusticia social. Sí, es verdad. ¿Cuál es el rol del filósofo entonces frente a esta incertidumbre? ¿Más incertidumbres? Yo me pongo en la mente de Saint-Exupéry ahora. Saint-Exupéry dice en este libro, El Principito, y en otros libros también, como Tierra de Hombres, debajo del desierto hay un pozo. La riqueza del desierto es el pozo de agua que está abajo. Pero ¿qué sirve agua? ¿Y no será de petróleo? Es otra cosa, pero parece que el agua la línea delgada entre literatura. No, pero hablando de sed,
Sí, hay un pozo, claro, pero si no hay sed, no sirve de nada. Entonces, la felicidad es una búsqueda. Uno tiene que buscar primero. No hay respuesta inmediata para todo el mundo. Uno tiene que ponerse en movimiento como para buscar algo. Y Saint-Exupéry dice, la adecuación con el espíritu de una civilización es más o menos algo como la felicidad. ¿La adecuación? Con el espíritu de la civilización. Cada civilización es diferente. Yo vengo de una civilización, digamos, de Francia, de Europa. Yo hablo también alemán. Conozco perfectamente bien Nietzsche, sí, pero también Heidegger. Y bueno, hay una filosofía, hay unas raíces espirituales diferentes que son bien cerca de Saint-Exupéry. Caducan estos textos, Gilbert. Sí. De alguna manera, con todo lo conocido, y quizás por conocido, algún texto pierde vigencia. De cara, por ejemplo, a esto de la posmodernidad. ¿En qué consiste la posmodernidad? Negar la modernidad de alguna forma. En esa dialéctica hegeliana, digamos. La posmodernidad, en el sentido de Lyotard, es un seguimiento de la modernidad en otro contexto, en contexto de la relatividad einsteiniana o de lo cuántico. Entonces la razón ha cambiado y la posmodernidad es una adaptación a este nuevo espíritu, pero sigue la modernidad. La modernidad, la racionalidad. Pero Saint-Exupéry dice, la racionalidad no es todo. Porque Saint-Exupéry dice algo muy, muy importante. El espíritu es diferente de la inteligencia. La inteligencia es algo permanente, habla permanentemente, no se calla nunca. Incluso si no tiene nada que decir, piensa, busca. Pero el espíritu a veces se cae el espíritu y no habla más. Entonces la gente se siente como, por ejemplo, en el amor. Un día se dice, ¿qué hago con esta mujer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este país? ¿Y la religión? ¿Dónde está la fe? ¿Qué tengo que crear? ¿Qué pasa? Entonces el espíritu no habla siempre, es intermitente. Un poco escolástico, ¿eh? Es posible que la escolástica es como el alma de toda la filosofía cristiana y post-cristiana. ¿Eres cristiano? Yo soy cristiano, sí. Se nota. Pero Saint-Exupéry no, es agnóstico. Es agnóstico. Ateo. Claro. Agnóstico. Dice Buñuel, gracias a Dios soy ateo. Ok. Bueno, yo entrando como filósofo entro en el pensamiento del otro de manera honesta. Entonces yo digo, Saint-Exupéry tiene una filosofía que tiene algo del cristianismo por sus conceptos de kenosis, de ágape y todo eso que hay adentro. Pero él mismo es agnóstico. Pero él dice una cosa. La civilización francesa o la civilización europea es cristiana. Entonces ahí hay el núcleo espiritual que no hay que olvidar. Y eso lo dice en Piloto de Guerra, en este libro el más importante, del que vive justamente el Principito. Porque hay muchas relaciones entre todos esos textos, eso lo voy a mostrar Pero usted abreva en la literatura de Saint-Exupéry para hacer un planteamiento, digamos, filosófico. Entonces, ¿qué nos aportan los libros de filosofía frente a otros? La filosofía para mí es solamente descriptiva. Es una descripción, no es una prescripción. Es solamente una descripción. Entonces, es interesante saber lo que pensó Epictetes antes de nosotros. Él dice a prohairesis. No te preocupes de las cosas que no puedes manejar. Te preocupes solamente de las cosas que puedes manejar. Prohairesis es una enseñanza de sabiduría. Eso nos toca.
Entonces el filósofo nos da unas recetas de vida, pero nosotros tenemos que descubrir porque de qué nos sirve un pozo en el desierto si no tenemos sed. Llegamos a saber qué es el hombre, cómo está constituido. Tiene un estómago, 2 pulmones, tiene intestino, ojos, boca, tacto, 5 sentidos. Pero, ¿quién? ¿Quién es? Esa es una pregunta que se la planteó un filósofo. Yo la traigo aquí a este set porque quiero aprovechar su condición de filósofo, ¿no? Para... Bueno, yo trato siempre... Por aquello de la duda metódica, ¿no? Yo trato siempre de pensar como Saint-Exupéry, de expresarme ahora mismo como Saint-Exupéry. Entonces, Saint-Exupéry piensa que el hombre tiene una parte básica, una parte animal, es agnóstico. Entonces, él piensa que como termitas, nosotros tenemos que buscar el poder, la política, y eso es la ley de nuestra animalidad. Segundo, nosotros tenemos la potencialidad de hacer cosas que son extraordinarias, caminar horas y horas, y para llegar a ayudar a alguien, no sé, es algo increíble, fantástico, es algo humano, sobrehumano. Ahora es noticia. La generosidad es una noticia, sí. Sí. Entonces, para Saint-Exupéry, esa sublimación es la parte humana esencial. Y esa sublimación de la normalidad del hombre es algo que el hombre tiene que descubrir. En la última frase de Tierra de Hombres dice: solo si el espíritu sopla sobre la arcilla, nace el hombre. Entonces el hombre es un animal inicialmente para Saint-Exupéry. No es cristiano eso, pero él va a descubrir una otra parte de su alma, y esa parte le viene de la espiritualidad de una civilización. El hombre es aquella persona que puede hacer cosas fantásticas, altruistas, que los animales no lo hacen. Entonces, el hombre es la persona que entierra a los muertos, que hace arte, que hace cosas como Madre Teresa de Calcuta, como Gandhi. ¿Cuándo y dónde ponemos hoy en circulación interesante texto? A las 6:30 en Cuesta, en la librería Cuesta, 27. Sí, Voy a presentar, pero de manera como ahora, de manera muy libre y intercambiando con la gente. Si hay preguntas, ¿qué significa el baobab, por ejemplo? ¿Por qué hay volcán? ¿Y por qué la rosa está en la planeta del Principito y no en otra planeta? ¿Por qué la rosa no tiene una planeta y todo eso? Sí. Supongo que hay muchas. ¿Y el papel de la educación en sus explicaciones filosóficas? Lo digo porque Kant, que seguramente ya usted conoce así, ¿no?, al dedillo, mucho más que yo, que soy una simple entrevistadora, decía que el ser humano es lo que la educación hace de él. ¿Tiene usted alguna opinión desde sus creencias religiosas sobre esto? Lo que pienso yo es, como usted lo dijo antes, Kierkegaard. Hay cosas que no se pueden enseñar. Hay cosas que se pueden compartir, pero no enseñar. No pasan por el filtro del racionalismo. Entonces el amor, por ejemplo, se comparte. La generosidad no es una enseñanza, se comparte. El humanismo se comparte. La sublimación se comparte. Es como algo que la gente está irradiando por su personalidad, pero no se puede enseñar por conceptos. Bueno, pues mire, siguiendo sus pasos, nosotros vamos a compartir a partir de ahora este mestizaje interesantísimo. La Orquesta Sinfónica de Londres, pero dirigida por José Antonio Molina, un dominicano,
interpretando esta maravillosa orquesta, una pieza de un por igual dominicano, de José Dolores Cerón. Y esto, qué mejor forma para concluir. Para invitar a las 6 de la tarde al foro, a la biblioteca, a la librería Cuesta, ¿no? Foro Pedro Mir, donde estará nuestro amigo Gilbert, filósofo francés que reside en el país, presentando este libro tan interesante. Gracias. Un gran honor haberlo recibido. No, gracias. Muchas gracias por su compañía. Disfrutemos de José Antonio Molina y esta brillante interpretación con la Orquesta Filarmónica de Londres. Así es.